Causas de la Primera Guerra Mundial. El imperialismo desatado a fines del siglo XIX por las principales potencias mundiales impulsaba una carrera feroz por el control de territorios y mercados coloniales. Impulsó una carrera armamentística y diversos conflictos bélicos que antecedieron a la Primera Guerra Mundial. Guerra de ruso-japonesa, guerra italo-turca, guerras de los Balcanes. Existían muchos conflictos latentes, dado que algunos imperios dominaban a naciones que buscaban y aspiraban a tener un gobierno propio. En el imperio austrohúngaro, con rumanos, serbios, búlgaros, croatas y eslovenos. En el imperio ruso, con polacos y finlandeses. En el imperio otomano, con griegos y armenios. Existían fuertes rivalidades entre algunas de las grandes potencias que se arrastraban de conflictos bélicos anteriores. La mayor era entre Francia y Alemania. También existían pactos de alianza entre diferentes potencias, con anterioridad al estallido de la Primera Guerra Mundial. La Triple Entente, que se componía por Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso, y la Triple Alianza, que se componía del Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro e Italia. Un hecho histórico puntual que se considera detonante de la Primera Guerra Mundial es el asesinato del príncipe Francisco Fernando de Austria en Sarajevo por un nacionalista serbio. Comienzo de la guerra. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Al día siguiente, Rusia, que se autoproclamaba protectora del paneslavismo, ordenó la movilización general de su tropa. El 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia, ya que consideró la movilización militar rusa un acto de guerra contra Austria-Hungría, con quien estaba aliado en la Triple Entente. Por otro lado, Francia, aliada de Rusia, le declaró la guerra a Alemania ese mismo día. Comenzada la Gran Guerra, Gran Bretaña se sumó a la Entente Cordiale y en 1915 también lo hizo Italia, rompiendo su alianza con Austria-Hungría. Por el otro lado, el Imperio Otomano se sumó a las potencias centrales. Estaba así planteado el núcleo de las alianzas en la Primera Guerra Mundial. La Entente Cordiale o los aliados, Francia, Rusia, Gran Bretaña, Italia, Japón y los Estados Unidos y 22 países más. Las potencias centrales, Austria, Hungría, Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria. Desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes invaden Bélgica y Luxemburgo en busca de una victoria rápida, pero fueron detenidos por los franceses cerca del río Marne en la primera batalla del Marne. Ahí se establecieron ambos ejércitos, basándose en una cruenta guerra de trincheras durante 3 años. El ejército alemán abrió un segundo ataque contra Rusia, derrotando sin mayores dificultades a tropas zaristas y así avanzando hacia territorio ruso. Hay enfrentamientos también entre la frontera de Rusia y Austro-Hungría, donde los ejércitos zaristas continúan debilitándose. Aquí, los ejércitos se valieron principalmente de su caballería. Otros frentes de la Primera Guerra Mundial fueron el Frente Balcánico, el Frente del Oriente Medio y el Frente Italiano. También hubo operaciones militares en ciertas islas del Pacífico, también luchas navales en el Canal de la Mancha, el Mar del Norte, Mar Mediterráneo, el Atlántico, el Pacífico Sur y el Mar Adriático. En 1915 y 1916, los submarinos alemanes hundieron 2 barcos con tripulación estadounidense, principalmente el Lusitania, causando la muerte de decenas de civiles. En abril de 1917, los Estados Unidos entran en conflicto y apoyan a los aliados. Rusia, en plena revolución, se retira de las guerras firmando un armisticio con las potencias centrales, que implica grandes pérdidas económicas y territoriales. Alemania ocupa Polonia, Ucrania, Finlandia y los países bálticos, y una parte de Bielorrusia. La campaña decisiva comenzó en marzo de 1918, pero los ejércitos alemanes, debilitados y cansados, no llegaron a cumplir sus objetivos de atacar al país. Las tropas francesas y estadounidenses obtienen una victoria definitiva en la Segunda Batalla del Marne, donde los tanques británicos y la aviación toman una crucial importancia. Poco después, Bulgaria pide un armisticio y posteriormente se rinde el Imperio Otomano y los italianos vencen a los austriacos. El ejército alemán es desarticulado con una batalla en Amiens. El emperador Guillermo II huye a Holanda. La nueva República Alemana firma el armisticio de Retones el 11 de noviembre de 1918. Desaparición de la monarquía dual austrohúngara y en su lugar aparecieron las repúblicas de Austria, Hungría y Checoslovaquia. Surgieron los nuevos estados de Siria, Irak, Líbano, Palestina y Transjordania.
Los pueblos eslavos del sur, serbios, croatas y eslovenos, se agruparon en el nuevo reino de Yugoslavia. Las economías europeas quedaron gravemente afectadas. Se creó la Sociedad de Naciones durante las conversaciones de Versalles a propuestas del presidente estadounidense Wilson con el objetivo de garantizar la paz y el orden internacional.